Bueno, se planteó hasta ahora que el espacio es producto de las estructuras sociales que lo transforman, que lo organizan, que lo sostienen, que lo modifican. En esta segunda parte de la unidad temática 1, profundizaremos en la idea de la producción social del espacio, que implica interpretar al territorio y a la ciudad como proceso, qué procesos colaboran en la explicación de la ciudad, que implica analizar a la ciudad a partir de la interacción entre configuración espacial y organización social, y empezaremos a poner a prueba estas ideas tratando de explicar algunos procesos que atraviesan a las ciudades contemporáneas. Bien, ¿qué implica interpretar al territorio y a la ciudad como un proceso? La ciudad no es algo congelado, la ciudad no es, sino que está siendo, dice alguno de los autores. El concepto de ciudad como acumulación histórica que plantea Santos intenta explicar esta idea de proceso. Este autor lo que dice es que la ciudad es la acumulación de objetos materiales y de actuaciones sociales. Él plantea que las formas espaciales se explican en su relación con las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y de distinto tipo de las épocas en las que fueron creadas, y a la vez se explican con las funciones propias del presente. Acá esta idea que él llama de acumulación histórica intenta explicar la importancia de entender a la ciudad como un proceso. Los procesos sirven para explicar a las ciudades. Esta consideración, por supuesto, tiene que ver con la mirada compleja de la que hablábamos en las primeras notas de esta presentación, porque los procesos dan cuenta de la historicidad, de los cambios, de los rasgos y los significados que las ciudades fueron teniendo a lo largo de la historia, pero que en la realidad actual se muestran como una superposición, como un solapamiento, en donde por supuesto que no todos los momentos históricos tienen el mismo peso en la materialidad actual. Los procesos explican los cambios y los rasgos de las ciudades. Esta es la idea que nos interesa destacar. Acá, por supuesto, proceso es un concepto clave, pero también la idea de tiempo, la idea de historicidad son conceptos clave para poder entender a la ciudad de esta manera compleja que estamos planteando. ¿Qué procesos colaboran en la explicación de la ciudad? En la bibliografía se plantea que hay procesos que organizan y configuran los territorios. A esta propuesta la hace Isabel López en base a un texto de Coragio. El concepto de procesos es una herramienta que nos permite explicar a las ciudades, tanto en los aspectos vinculados a la organización social como a la configuración. La autora plantea que hay procesos de distinto tipo y se pueden diferenciar por su temporalidad, bien sea porque se trata de procesos históricos, de escala social, o porque son procesos coyunturales, por la escala, porque han resultado estructurantes por su dinámica sistémica, o bien por la escala, porque son propios de la escala local. Y también ella diferencia que hay procesos producidos o diferentes por las condiciones o por las modalidades en que se produce. Habla de la idea de que hay procesos formales e informales. Piensen ustedes en sus ciudades, que me imagino que deben ser casi todas de la región pampeana, sean de la región metropolitana de Buenos Aires o del interior. ¿Ustedes conocen algún rasgo del modelo precolonial en las ciudades? Seguramente no. Pero si piensan, al que conozca alguna ciudad del norte del país, va a ver que en estas ciudades hay algún rasgo, alguna estructura o alguna infraestructura que pervive de este modelo. Por ejemplo, los caminos, ¿no? O algún rastro de la actividad productiva. Pero sí claramente los de las ciudades pampeanas van a ver que hay rasgos del modelo colonial, bien sea en las rutas o en los trazados. En los trazados es bien claro, el damero es propio de las leyes de Indias, pero también van a ver que el modelo de industrialización también ha estructurado a nuestras ciudades pampeanas, porque las inversiones se concentraron en la región metropolitana de Buenos Aires o en los grandes nodos de la provincia. Acá, por ejemplo, en La Plata en el Gran La Plata tenemos a YPF y a la petroquímica como industrias pioneras de nuestro polo industrial. Pero también vamos a ver que el modelo globalizador nos dejó algunos rasgos que se ven en los desequilibrios grandes que hay entre sectores muy ricos y sectores muy pobres, o también lo pueden ver en la localización de algunas sedes corporativas, como la de la foto esta, que es
en un sector de Buenos Aires cercano a Puerto Madero. También van a ver que hay procesos estos de carácter estructural que nos han dejado rastros en el territorio, como los procesos vinculados al sistema capitalista, los grandes procesos estructurales de acentuación de la pobreza, que son diferentes de acuerdo a cómo interaccionan con procesos locales. También me interesa traer la idea que refuerza Isabel en su texto, en donde ella destaca que los procesos informales también atraviesan a la materialización y a la organización de las ciudades latinoamericanas y que es una de las principales características que tienen las ciudades nuestras hoy. Bueno, tratando de poner a prueba estas ideas de procesos amalgamándose o superponiéndose para organizar y configurar a nuestros territorios, les propongo mirar la foto de la izquierda de nuevo, que es un recorte de una fotito, pero me parece que claramente muestra cómo estos distintos procesos se juxtaponen, configurando y organizando nuestra ciudad. Pueden ver claramente el modelo global materializado en los edificios corporativos, pero que en verdad están implantados sobre un damero colonial, que a la vez se amalgamó con productos edilicios propios del fin de siglo. Esta foto está sacada en el Correo Central, esto está al lado del edificio del Correo Central, del CCK. Me parece que claramente uno puede hacer el ejercicio con una foto de un sector de su ciudad, de descubrir cómo estos distintos procesos van organizando y materializando nuestras ciudades. Bueno, avanzando entonces, como haciendo más operativos para describir a las ciudades, los conceptos de organización y configuración territorial, interpretados por supuesto en distintos contextos, van a ser útiles para comprender determinado territorio, determinada ciudad. Claramente son más operativos que el de espacio y van a ser de mayor utilidad para describir una ciudad. Cuando hablamos de configuración territorial o configuración espacial, nos estamos refiriendo a la materialidad, a los objetos físicos y a los flujos de una ciudad. También a la forma en que se distribuyen estos objetos físicos y estos flujos. Los datos, por ejemplo, que nos van a servir para describir a la configuración de una ciudad van a ser la distancia entre partes, la extensión de la superficie, la densidad, la concentración o dispersión de sus partes, las direcciones que tienen los movimientos, las conectividades, la contigüidad o discontigüidad entre partes, la centralidad o perificidad de cada una de sus partes. En relación a estos datos, va a haber configuraciones que son más propias de lo rural y configuraciones que son más propias de lo urbano. Y hay otras configuraciones intermedias que son estas configuraciones llamadas periurbanas. Digamos, esto, de alguna manera, si se dan cuenta, ya estamos acercándonos a describir o a tener herramientas para abordar a nuestras ciudades. Uno podría hablar de cómo es la configuración de tal parte de la ciudad de La Plata en relación a estos componentes: distancia, extensión, densidad, concentración. Y a la par de esto, seguramente es un rasgo fundamental acercarse a cómo es su organización social. No habrá posibilidad de entender o de interpretar a la configuración territorial si no explicamos rasgos de su organización social, que, como venimos diciendo, refiere a los procesos sociales, económicos, productivos, culturales que sostienen a esa configuración. Esta es la propuesta que hace López en uno de los textos principales de la bibliografía. Poniendo a prueba algunas de las ideas que vimos hasta ahora, nos preguntamos cómo son las ciudades contemporáneas. Dos rasgos que cita Gurevich en la bibliografía que ustedes tienen, hablan de que en las ciudades actuales se puede hablar que las fronteras temporales y espaciales no son lo que eran antes, que hoy en día las fronteras temporales y espaciales están expandidas, están extendidas, porque los flujos migratorios informáticos y financieros son mucho más intensos de lo que eran antes, pero que por otra parte hay esta idea de globalidad, de ciudades globales, pero también hay una extrema fragmentación y desigualdad y diferencias entre algunos puntos que sí, que están muy interconectados, que conforman redes e incluso globales, y otros puntos que están extremadamente marginados. Esto significa que hay
ciudad, pero fundamentalmente población que está hiperconectada y población que está en extrema aislación. Estas son dos características que Gurevich usa para describir a las ciudades contemporáneas y en las cuales para hacer estas interpretaciones está utilizando los conceptos de procesos, de tiempo, de actores, de condiciones sociales y de materialidades de las ciudades. Para el estudio de las ciudades es importante entender que también no son un homogéneo. En estas dos ideas que ella plantea queda clarísimo esto, ¿no? Que las ciudades tienen sectores diferentes y que las ciudades entre sí también son diferentes. Fíjense que si ampliamos un poco la foto que recién veíamos de la izquierda, veremos que en este sector de la ciudad de Buenos Aires podemos ver esta idea de globalización, de fronteras expandidas, pero también, si nos imaginamos lo que hay alrededor, encontramos muy cerca la Villa Rodrigo Bueno o la Villa 31 y nos habla de esa fragmentación y de esa desigualdad de los actores sociales que están produciendo de distinta forma a las ciudades. Entonces, digamos, me parece que es importante que veamos a los conceptos y que rápidamente empecemos a ponerlos a prueba con las ciudades en las que estamos viviendo. Recapitulando. ¿Qué implicancias tienen estos conceptos en el abordaje de la ciudad? Primero, que los territorios están en permanente transformación. Cada momento histórico produce espacios únicos, no son algo congelado. Veamos la foto, por ejemplo, de nuestras ciudades hoy. ¿Son las mismas que hace un mes? No, claramente no. Los intercambios tan intensos de flujos que recién hablábamos hoy tienen una dinámica que es completamente diferente a la de hace un mes por la pandemia que estamos viviendo. Impensado que esto pase hace un mes. Para comprender las ciudades hoy, también hace falta relacionarlas con procesos de escala mundial, pero también de escala local, urbanos y rurales, formales e informales, procesos de concentración y de dispersión. Fíjense que la explicación de que nuestras ciudades hoy estén paradas se origina en otro continente y hoy tiene alcance mundial. También las diferencias entre ciudades se explican por la relación diferente con contextos mayores. No todas las ciudades o partes de las mismas se vinculan de igual forma con lo regional, ni lo hacen en igual intensidad de flujos. Fíjense también que los procesos globales, a los que los más pobres generalmente no pueden acceder, como la conectividad, también es diferente en relación a, digamos, a los procesos de que se trata. Hoy, sí, los más pobres son los más vulnerables por las enormes condiciones de desigualdad en la que viven ante este fenómeno global de la pandemia. Las ciudades también es importante destacar o reconocerlas, reconocer en sus procesos de configuración y de organización cómo se fueron apropiando los recursos naturales en cada momento histórico. En La Plata lo vemos claramente en la apropiación extensiva de suelo, en la forma de relación con el río, en la apropiación o aplanación de los cursos de agua y de su topografía. Es importante entender a la relación sociedad-naturaleza también en proceso histórico y cómo esa relación fue valorizando aspectos distintos y dio lugar a materialidades y organizaciones totalmente distintas. Bueno, ya vamos terminando. Empezamos con el tercer paquete de contenidos de la unidad temática 1, que refiere a las visiones para abordar a la ciudad en el marco de estas ideas que planteábamos hasta ahora de cómo estamos interpretando la ciudad. Hasta ahora se planteó que el espacio es producto de estructuras sociales y también enfatizamos en la producción social del espacio y en los procesos. Ahora vamos a avanzar en entender desde qué visiones nos acercamos para actuar en la ciudad y en el territorio. Vamos a tratar de interpretar qué implica el enfoque de la sustentabilidad como paradigma de desarrollo. Entiendo que habrán escuchado nombrar a este paradigma o a este enfoque en algún momento. También vamos a tratar de entender o de empezar a pensar cómo se puede llevar a la práctica en el urbanismo y en la planificación urbana. Y también quiénes tenemos o quiénes tienen responsabilidad en la actuación sobre esto. Estos son algunos de los contenidos de esta tercera parte de la unidad temática 1.
Bien, resumiendo de alguna manera algunas cuestiones dichas, ¿desde qué visiones nos acercamos para actuar en la ciudad y al territorio? Claramente necesitamos una mirada integradora y sistémica, tanto para el análisis como para la intervención. Dijimos recién, se planteó acá, que estamos ante sociedades y territorios complejos que requieren entenderse e interpretarse como sistemas complejos. Vimos hasta ahora que las situaciones y los procesos requieren explicarse ante cómo o desde distintas dimensiones que se interdefinen. Simplificando, podríamos hablar de la dimensión social, económica, política o espacial como grandes aspectos que necesitan ponerse en relación, que no son estáticos, que dependen de múltiples escalas y que son históricos y que se desarrollan en contextos de gran incertidumbre. También lo que planteamos es que cada territorio es único, es singular, es un fragmento, y también que para su abordaje se requiere de múltiples perspectivas y de distintos tipos de conocimiento. De esa manera es que podemos tener una mirada integradora y sistémica para el análisis y para la intervención de la ciudad. En este marco queda claro que la interdisciplina es una herramienta clave para este abordaje integral e integrador de la ciudad, que las disciplinas tienen abordajes angulares de la realidad que hacen foco en algún aspecto u otro particularizado de la realidad y que en el mundo real las situaciones y los procesos no se presentan de esta manera que puedan abordarse por alguna disciplina en particular, sino que la realidad es una realidad compleja que tiene que ser estudiada, como decía recién, como un sistema complejo, tal lo plantea García, y que los elementos de ese sistema complejo pueden recibir abordajes de diversas disciplinas y que son las que hay que integrar para poder comprender a la ciudad y para poder proponer respuestas que estén orientadas a la actuación, pero con una mirada integradora. La interdisciplina es clave para poder intervenir en la ciudad, pero supone la integración de distintos enfoques disciplinarios y también requiere de un ejercicio, digamos, en su implementación. En esta materia no vamos a desarrollar ejercicios interdisciplinares, porque claramente somos todos arquitectos los que estamos trabajando acá, pero sí vamos a poner énfasis en reconocer de qué se trata este trabajo interdisciplinar y de reconocer trabajos también interdisciplinares y de ver de aportes de diversas disciplinas para poder empezar a pensar y construir estas miradas interdisciplinares. ¿Qué implica el enfoque de la sustentabilidad como paradigma de desarrollo? Es una mirada que nosotros interpretamos como integradora y sistémica que nos permite el análisis y la intervención. Implica un cambio de enfoque, un cambio de cabeza, pero de forma colectiva. Pone énfasis en la conciencia sobre el carácter finito que tienen los recursos naturales y la responsabilidad en su uso. Implica que el hombre deje de ser el centro de la tierra para convivir con la naturaleza. Implica mantener en el tiempo las condiciones del territorio y los recursos naturales. E implica también asociar a los procesos ecológicos con los procesos económicos, los sociales, buscando un equilibrio entre ellos. Este enfoque, por supuesto, es una mirada compleja del territorio. ¿Qué estrategias e instrumentos pueden servir para poner en práctica al desarrollo sustentable desde la planificación urbana, desde el urbanismo? En principio, me parece que es importante recuperar la idea que desde el urbanismo, desde la planificación, necesitamos tener un conocimiento profundo de cómo son las dinámicas y los procesos naturales en su relación con las actividades humanas, las formas y las estructuras urbanas. ¿Por qué? Porque los tiempos, las escalas, las magnitudes son diferentes los de la sociedad de la naturaleza. Por eso es que nos interesa o nos tiene que interesar más conocer a los procesos de la naturaleza que a los elementos o las características físicas de sus elementos. Entender que este conocimiento profundo de las dinámicas y procesos naturales en su relación con las actividades humanas es importante como condicionante para el análisis y también como condicionante de la intervención. Creo que son las dos ideas claras, ¿no? Un conocimiento profundo y como condicionante a las dinámicas y procesos de la naturaleza en su relación con la organización social.
Algunas ideas aportadas desde el urbanismo paisajista nos proponen pensar que los sistemas ecológicos sean autogestionables, más que pensar en restaurar sistemas ecológicos que alguna vez fueron. También en la idea de pensar zonas verdes urbanas como estructurantes, por su valor como espacios públicos, pero también como espacios verdes, como espacios de permeabilización, como espacios de recarga del acuífero. Son algunas estrategias que desde el urbanismo, más que nada vinculado al paisaje, se propone para aportar al desarrollo sustentable, que por supuesto son limitadas solamente a esta dimensión del desarrollo. Cuando estamos hablando de desarrollo sustentable, estamos hablando más que nada de una propuesta que intenta hacer un cambio social y estructural. En esta última presentación, lo que intento recuperar son algunas visiones urbanísticas que surgieron como crítica al urbanismo funcionalista, que nos pueden ayudar desde la propuesta de disciplinar la del arquitecto urbanista para tener una mirada integradora de la ciudad. Se trata de miradas que tienen un mayor énfasis puesto en la configuración o en la mirada arquitectónica, pero que conversan o conversaron de algún modo con la mirada social o la mirada culturalista de la ciudad. En todas las miradas, en todas estas propuestas se destaca el valor de la urbanidad, del lugar, de la arquitectura de la ciudad, pero que son propuestas urbanísticas que nacen del arquitecto y que creo que pueden recuperarse para ponerse en diálogo o articularse en esta propuesta de desarrollo sustentable, pensada desde la dimensión urbana. Me refiero a la propuesta del urbanismo arquitectónico y paisajístico de Cullen, a las propuestas de diseño urbano de CERT, al urbanismo visual con eje en la percepción de Kevin Lynch, a la idea más social de integración y de mixtura de la ciudad propuesta por Jacobs, a la idea de diversidad de Christopher Alexander, o a las recuperaciones de la idea de urbanidad desde lo físico de Ungers, Robb, Solá Morales, Moneo. Todas estas son propuestas que intentaron avanzar un poco más allá de las propuestas genéricas y abstractas del movimiento moderno, que entendemos que pueden colaborar casi como un aporte disciplinar para poder tener una mirada integradora de la ciudad. No tenemos que negar cuál puede ser el aporte propio del arquitecto. En teorías territoriales no vamos a desarrollar estas miradas porque ustedes ya las desarrollaron en la materia teoría de la arquitectura. También seguramente la conocen por el propio taller de arquitectura. Recapitulando, llegamos al final. ¿Qué implicancias tienen estos conceptos en el abordaje de la ciudad? En primer lugar, la idea de desarrollo sustentable implica priorizar necesidades colectivas sobre las individuales. Entendemos que para esto la política es fundamental. La idea de desarrollo sustentable tiene que permear a todas las actuaciones sobre el territorio en forma multidimensional y multiescalar. Implica ocuparse del acceso equitativo a los recursos básicos. Implica también ocuparse desde ciertos temas como el consumo de energía, la eficiencia energética, el transporte, el desarrollo industrial, el aprovechamiento de las tierras cuando se intervienen las ciudades. Implica un conjunto de acciones articuladas para, en su conjunto, incidir o tender hacia ese desarrollo sustentable. Estas son algunas estrategias que podrían colaborar en el desarrollo sustentable, en algunas de las implicancias que podrían tener estos conceptos que empezamos a trabajar ahora para el desarrollo sustentable. Por supuesto que a medida que vayamos cursando teorías territoriales, plan 1 y plan 2, se van a desarrollar. Ahora queda así en un planteo general. Por último, en estas tres láminas que siguen, les dejo algunas preguntas que podrían servir para seguir pensando sobre los temas que vamos a abordar en la actividad práctica y ponernos en relación con estas ideas, estos conceptos, estas teorías que empezamos a visibilizar. En esta primera, algunas preguntas relacionadas con el territorio y la ciudad. En esta segunda lámina les dejo algunas preguntas que sirven para seguir pensando los temas vinculados a la producción social del espacio.
Y en esta última lámina les dejo algunas preguntas para seguir pensando sobre los temas relacionados con las visiones para abordar a la ciudad. Acá tienen el registro de cuál es la bibliografía de la unidad temática 1, la que le da sentido y contenido a esta presentación. A esta bibliografía, tanto la básica como la complementaria, la pueden bajar del blog de la cátedra, pero en la biblioteca de la facultad también están los libros. Para terminar, les recuerdo los medios de contacto que tienen para comunicarse con la cátedra. Siempre todo está en el blog. También usamos la página de Instagram para dar avisos. Y también les dejo mi correo electrónico por si necesitan comunicarse por algún tema en particular. Les agradezco por su atención. Sé que es más difícil concentrarse de esta forma, no presencial, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo grande todos para estar a la altura. Les dejo saludos y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me escriben. Gracias de nuevo.